de tal, y otras veces lo único que haremos será repasar esos conceptos básicos y clásicos que todo residente debe saber y que debe estar preparado para afrontar en su práctica clínica diaria. Contamos con dos personas de dilatada experiencia en lo que es la tocurgia y ya curtidos en batallas en lo que es enfrentarse a esas situaciones de estrés y con solvencia más que demostrada en el día a día de la práctica clínica en esos paritorios y en esos quirófanos obstétricos, y con lo cual yo pienso que puede ser una reunión muy interesante. Así que, Gaby, tú que diriges la sesión cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, buenas noches a todos y bienvenidos. Dar las gracias a todos los asistentes y, por supuesto, a nuestros ponentes y a nuestros expertos, que son los que van a dar un poco de agilidad también a todo el debate que tendremos posteriormente. Hoy toca obstetricia desde Málaga y es verdad que se plantea un tema que resulta de gran interés porque estamos acostumbrados ya a hacer nuestras cesáreas segmentarias transversas. Y eso de la cesárea corporal parece que suena como muy antiguo. Sin embargo, como bien ha dicho nuestro presidente, surgen muchas situaciones en el día a día de la obstetricia que tenemos que solventar, a veces porque hay más experiencia previa acumulada y, sin embargo, en otras ocasiones, pues porque de esos conocimientos que vamos aprendiendo de nuestros mayores, pues también nos pueden ayudar. Y ese es el caso de la cesárea corporal. Eso realmente queda relegado al pasado, tiene indicaciones actualmente. ¿Existen situaciones en las que tendremos que recurrir a ella para poder mejorar nuestra práctica obstétrica en la urgencia diaria? Bueno, pues sobre ese tema nos van a hablar dos residentes del Hospital Materno Infantil de Málaga, Daniela Belén Wallenberg y Manuel Jesús Díaz Huesca, que yo creo que van a hacer una exposición magnífica y ya hemos estado hablando previamente y ya os he felicitado ya de entrada porque sé que lo van a hacer muy bien, que van a estar dirigidos, que han estado dirigidas en esta presentación por sus tutores, por Lorena Sabonet y Manuel Gómez Castellano, y para dar agilidad a todo el debate posterior tenemos a dos grandes expertos en obstetricia. Tenemos en primer lugar a Juan Manuel Odguizola, jefe de sección del Hospital de Valdecilla, o sea que tenemos una persona que es de fuera de Andalucía, lo cual también nos enriquece y somos abiertos para que participemos todos y podamos aprender todos de todos, de residentes a adjuntos, de adjuntos a jefes y sobre todo aquellos que tienen experiencia, tanto en Andalucía como fuera. Y por supuesto tenemos a otra persona que juega en casa, conocido y por supuesto un experto tanto desde el punto de vista científico como en cuanto a la práctica diaria en la obstetricia, como es Alberto Puerta, jefe de sección del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada. Así que yo nada más que agradecer de nuevo a todos vuestra presencia, deciros que afortunadamente tenemos mucha overbooking en cuanto a residentes que nos han pedido participar, lo cual es de agradecer y esto yo creo que nos enriquece a todos. Y por supuesto también deciros que como se va a publicar un libro, animaros a que no lo dejéis y que lo escribáis casi sobre la marcha, que siempre será mucho más fácil. Así que bueno, Daniela y Manuel Jesús, pues gracias y adelante. Buenas noches a todos. Mi nombre es Daniela Wallenberg. Yo soy Manuel Jesús Díaz. Somos residentes del Hospital Regional Universitario de Málaga y en primer lugar queríamos daros las gracias por dejarnos participar en esta sección de la SEGO, en el Rincón del Residente, y hoy queríamos traer un tema que es la cesárea corporal, que creemos que para los residentes, para nosotros, puede ser bastante interesante. En primer lugar voy a hacer yo un repaso más teórico sobre las indicaciones y la técnica quirúrgica. Y posteriormente expondremos un caso clínico con el que veremos la importancia de conocer este tipo de cesárea y también servirá de ejemplo de aquellas situaciones en las que va a ser favorable realizar este tipo de técnica y qué facilidades nos va a aportar frente a la cesárea segmentaria transversa. Para comenzar, a modo de introducción, recordar que la cesárea corporal es aquella que realizamos con una incisión vertical a nivel del cuerpo uterino. Este tipo de incisión conlleva un mayor riesgo de rotura uterina en la siguiente gestación y una mayor morbilidad materna, principalmente en cuanto a sangrado e infección. Hoy en día es bastante excepcional su realización. Sin embargo, tenemos que saber que existen algunas situaciones en las que la realización de una cesárea corporal va a ser muy útil. ¿Y cuáles son las circunstancias? Pues principalmente estas que vemos aquí recogidas en la tabla.
sobre todo en los partos pretérminos por debajo de 26 semanas, cuando nos encontremos con alguna dificultad añadida a la hora de la extracción fetal, como pueden ser las presentaciones podálicas, las situaciones transversas con el dorso inferior o situaciones de oligoamnios total. También esta técnica quirúrgica va a resultar muy útil cuando nos encontramos ante algún tipo de anomalía uterina, como pueden ser miomas uterinos de gran tamaño o carcinomas cervicales que nos dificulten el acceso al segmento uterino inferior. Otras indicaciones fetales que requieran un amplio campo quirúrgico para la extracción fetal, como pueden ser situaciones transversas, como acabo de comentar, o malformaciones fetales, como el teratoma sacrococigio o el mielomeningocele. Algunas situaciones en las que nos encontremos con dificultades para acceder al segmento uterino inferior, como pueden ser un síndrome adherencial severo o situaciones de obesidad mórbida, y situaciones de alteraciones placentarias, como son aquellos casos de acretismos placentarios en el que recurriremos a este tipo de incisión previo a realizar la histerectomía, o situaciones de placentas previas en las que nos encontramos grandes vasos dilatados a nivel del segmento uterino. Aunque no quede recogido aquí en la tabla, también es un tipo de incisión que va a ser muy útil en aquellos casos de cesárea perimortem. En cuanto a la incisión abdominal, generalmente elegimos una laparotomía media infraumbilical. Esta la vamos a realizar entre 2 y 3 centímetros por encima del margen superior de la sínfisis del pubis, dirigiéndonos cranealmente con una longitud de unos 12-14 centímetros. Presenta una serie de ventajas que las podemos ver recogidas en el cuadrito verde, como son el rápido acceso que nos proporciona, minimizando el tiempo entre la incisión cutánea y la extracción fetal, una mínima pérdida hemática, nos proporciona también un acceso al hemiabdomen superior y un amplio campo quirúrgico. En cuanto a las desventajas, destacan el peor resultado estético que ofrece posteriormente, la mayor tasa de dehiscencias y el mayor dolor postoperatorio. En cuanto a la incisión uterina, destacar que vamos a hacer una incisión vertical en la línea media del cuerpo contráctil con bisturí frío. Vamos a realizarla hasta visualizar las membranas. Una vez que tengamos el acceso a cavidad uterina, vamos a proceder a la ampliación de la incisión de forma roma o con tijeras. Es muy importante que conozcamos que al estar ante un miometrio mucho más engrosado, de mayor grosor y muy vascularizado, nos vamos a encontrar con un sangrado bastante abundante que puede dificultar el acceso a la cavidad uterina. Por tanto, es necesario que tengamos una técnica rápida y hábil para minimizar estas complicaciones. En cuanto a la extracción fetal, esta va a ser fácil y rápida si la comparamos con una incisión transversal baja. Vamos a proceder generalmente a un alumbramiento manual, que es lo que aconsejan la mayor parte de las guías. Administraremos oxitocina de forma habitual y es importante que sepamos que podemos recurrir al ácido tranexámico para disminuir un poco este sangrado que nos vamos a encontrar de forma aumentada en este tipo de incisiones. El cierre uterino va a ser una de las partes más fundamentales. Vamos a realizarlo en 3 capas, puesto que, como ya hemos comentado, nos vamos a encontrar ante un miometrio de mucho mayor espesor que en la cesárea segmentaria transversa. Se puede realizar con la esterilización uterina o sin ella, y es fundamental también la ayuda del cirujano ayudante para la aproximación de los bordes de la incisión. Así podremos evitar dejar espacios muertos y se aconseja siempre dejar un drenaje en la cavidad abdominal. A continuación veremos cuáles son las 3 capas. Vamos a ir dando una primera capa que, como podemos ver en la imagen, es la más profunda y la daremos con puntos sueltos sin incluir la adhesiva. La segunda capa la vemos aquí también en la imagen, inmediatamente superior a la anterior, con puntos sueltos también para completar la aproximación y la hemostasia. Ya la tercera capa, para finalizar el cierre uterino, lo podemos dar con puntos en X o con una sutura continua para finalizar de cerrar nuestra incisión. Las complicaciones que nos podemos encontrar en este tipo de cirugías, bueno, pues es necesario saber que nos vamos a encontrar ante una mayor morbilidad materna y neonatal. En cuanto a la morbilidad materna, nos vamos a encontrar una mayor tasa de infecciones puerperales, una mayor necesidad de transfusión sanguínea, mayor necesidad de histerectomía posterior, mayores ingresos en UCI y casos de muerte. En cuanto a la morbilidad perinatal, este tipo de cesáreas presenta una mayor tasa de muerte neonatal, una mayor tasa de Apgar menor de 7 a los 5 minutos y una mayor necesidad de ingreso en UCI. Sin embargo, aquí es cuando me gustaría destacar que tenemos que tener en cuenta que aunque la morbilidad materna y neonatal es incrementada en estos casos derivado de la técnica quirúrgica, no podemos olvidarlo que, como hemos comentado antes, las situaciones donde vamos a indicar este tipo de cesárea ya suponen una morbilidad materna y neonatal incrementada de base. ¿A qué me quiero referir con esto? Que estamos hablando, por ejemplo, que vamos a indicarla en situaciones de grandes prematuros por debajo de 26 semanas, cuya mortalidad ya está incrementada de base. Así como también si indicamos este tipo de incisión en una paciente
con un útero polimiomatoso de gran tamaño, pues ya podemos encontrarnos con complicaciones también derivadas de las características de ese útero. También es fundamental conocer que la tasa de rotura uterina en la gestación siguiente oscila entre el 4 y el 9% en este tipo de incisión si lo comparamos con una cesárea segmentaria transversa, que en cuyo caso oscila entre el 0,2 y el 1,5%. Ya para finalizar la parte más teórica, bueno, ciertas consideraciones que tenemos que tener en cuenta. Es fundamental la transmisión de la información tanto a la paciente como a su familia, y fundamental también el registro en la historia clínica del tipo de incisión que hemos realizado. Es muy importante transmitir a la paciente que el periodo intergenésico mínimo ha de ser de 18 meses, ya que un periodo intergenésico menor aumenta el riesgo de rotura uterina, que ya sabemos que va más incrementado con una cesárea segmentaria transversa. Es necesario también dejarlo registrado en la historia clínica, puesto que este tipo de incisión supone que en la siguiente gestación se realizará una cesárea electiva. No existe mucho consenso sobre cuándo realizar esta siguiente cesárea, pero la mayor parte de las guías aconsejan realizarla entre la semana 36 y 37. En cuanto al caso clínico, se trataba de una mujer de 41 años, procedente de Nigeria, de raza negra, en cuyos antecedentes personales podemos destacar un útero polimiomatoso y un embarazo que cursa de forma normal en el año 2004, pero con un progenitor diferente. Hago hincapié en este dato ya que, como veremos más adelante, va a ser importante de cara a la toma de decisiones. Bueno, esta mujer llega embarazada a nuestro centro en semana 19+3 para realizar su ecografía morfológica, en la cual nos llama la atención un oligoamnios total y, posteriormente, haciendo una anamnesis más dirigida, la paciente sí que nos refirió una sensación de pérdida de líquido de una semana de evolución. Tras realizar una exploración completa que incluyó un test de detección de líquido amniótico en secreciones, que fue positivo, llegamos al diagnóstico de rotura prematura de membranas, pretérmino y previable, por lo que se indica ingreso hospitalario para realizar el tratamiento antibiótico profiláctico. La analítica al ingreso era prácticamente anodina, efectuando una PCR en 41,8, y estando ya la paciente en la planta se la informa tanto sobre el pronóstico materno como del pronóstico fetal, el cual era bastante desfavorable. Y además se le oferta la posibilidad de realizar una interrupción legal del embarazo. Sin embargo, por el detalle que he dicho anteriormente, que este embarazo fue conseguido con un progenitor diferente, ambos decidieron continuar con el embarazo y aceptaron los riesgos derivados de esta situación. En planta se fueron realizando controles seriados y, llegada la semana 24+5, la paciente sufre de un empeoramiento clínico, refiriendo un dolor abdominal muy intenso que era refractario a analgesia intravenosa y que estuvo asociado a un empeoramiento analítico, con un aumento de la leucocitosis, con desviación a la izquierda y un aumento de la PCR hasta 121. Ante estos hallazgos y la sospecha de una posible corioamnionitis, se consensúa con la paciente finalizar el embarazo. Pero debido al antecedente de útero polimiomatoso, se decide realizar previamente una ecografía en la unidad de diagnóstico prenatal para valorar qué vía de abordaje se va a ajustar mejor a este caso. En la ecografía se objetivó un feto vivo en podálica con una biometría acorde a 23+4 semanas y con un peso fetal estimado de 740 gramos. Además de esto, se veía aún el oligoamnios total y, consecuentemente, un feto muy plegado sobre sí mismo. En cuanto a la valoración uterina, sí que se objetivó un útero polimiomatoso con miomas de gran tamaño que alcanzaban, como podemos ver en la imagen de la izquierda, hasta un tamaño de 15 centímetros. Eran miomas de todo tipo, intramurales, subserosos, submucosos, e incluso algunos, como podemos ver en la imagen de la derecha, improntaban en cavidad deformándola. Así, como ha explicado mi compañera anteriormente, en este caso se están reuniendo ciertas condiciones en las que nos deberíamos plantear este tipo de cesárea. Estamos hablando de una gestación pretérmino por debajo de 26 semanas que tiene a un feto situado en presentación podálica que asocia un oligoamnios total, y además tenemos el factor materno de un útero polimiomatoso con miomas de gran tamaño. Ante todos estos hallazgos, pues se consensuó realizar una extracción fetal a través de una histerotomía corporal longitudinal.
Aquí os presentamos un vídeo resumen de la intervención quirúrgica. Se inicia la laparotomía media infraumbilical, realizando una disección por planos hasta llegar al nivel uterino. Luego se decide la esterilización del mismo para facilitar la manipulación, ya que vemos es un útero con unos miomas de gran tamaño. Y también, como veis en la imagen, se realiza una incisión vertical en la línea media del cuerpo uterino. Como podemos ver, en esta zona el grosor del miometrio va a ser bastante más considerable que en el segmento y, por tanto, se requiere de una técnica rápida y hábil, ya que, como vemos en la imagen, el sangrado es una de las principales complicaciones. Así podemos ver que se va realizando esta apertura cuidadosa hasta llegar a la cavidad, y una vez en cavidad se procede a la ampliación de la misma. Esta se puede realizar con tijeras, como vemos en la imagen, y también se puede realizar de forma roma. Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que esta apertura debe hacerse siempre protegiendo las partes fetales. Una vez conseguimos un buen campo, se procede a la extracción fetal, que, como podemos ver en el vídeo, resulta una extracción rápida y para nada dificultosa, teniendo en cuenta todas las características que reunía esta paciente. Posteriormente a la extracción fetal se procede al alumbramiento manual, que recordamos que es el tipo de alumbramiento que se recomienda en este tipo de cesárea, el cual, como podéis ver, se realizó sin ningún tipo de incidencias. Y finalmente ya pasamos a la parte más importante, que es el cierre uterino, el cual se va a llevar a cabo en 3 capas. Una primera capa con puntos sueltos sin incluir la decidua. Aquí vemos el resultado en la imagen. Una segunda capa que va a cumplir una función de aproximación y de reforzar la hemostasia, que también se realiza con puntos sueltos. Y finalmente una tercera capa que se puede realizar tanto con puntos sueltos como sutura continua. Aquí en la imagen ya vemos el útero completamente cerrado, nuevamente introducido en la cavidad abdominal, y se dejaron drenajes tal y como recomiendan la mayoría de autores. Nació un varón de 804 gramos y un Apgar de 2,3,5, el cual requirió de un ingreso en la UCI de neonatos durante 6 meses, el primer mes precisando una ventilación mecánica invasiva, y posteriormente sí que se pudo pasar a una ventilación mecánica no invasiva, que conforme pasó el tiempo se hizo intermitente, aunque sí que es verdad que este niño sigue precisando de esta ventilación, de este soporte respiratorio, incluso en domicilio. Además de este problema respiratorio, también presentó retinopatía del prematuro y cierto retraso motor. En cuanto a la madre, presentó un posoperatorio inmediato sin incidencias, pero ya en la planta sí que desarrolló un hilo paralítico que se pudo solucionar de manera conservadora con el uso de sonda nasogástrica y rectal y reposición de electrolitos, y también presentó fiebre asociada a malestar general y escalofríos, ante la cual se cursan hemocultivos y se inicia una antibioterapia empírica. 24 horas más tarde, viendo la mala respuesta de la paciente, se decide ampliar la batería de pruebas complementarias mediante la realización de un TAC abdominopélvico. En este TAC, los compañeros radiólogos nos describen una imagen compatible con un absceso de 8 por 4 por 3 centímetros, pero no saben determinar con exactitud si depende de útero o si, por contraparte, es extrauterino. Posteriormente también salen los resultados del hemocultivo, en el que se aisló Klebsiella, y también se confirmó la presencia del mismo microorganismo en los cultivos de membrana y placenta. A pesar de que se estableció una antibioterapia dirigida por antibiograma y se puso muchísimo empeño en la paciente, la evolución de la misma, tanto clínica como analítica, fue empeorando, y ante la situación que parecía compatible con una sepsis de origen uterino, se terminó consensuando con la paciente la realización de una histerectomía. En los hallazgos quirúrgicos se objetivó un útero de aspecto muy inflamatorio, de aspecto séptico, sin localizar ninguna colección a nivel extrauterino. Se realizó una histerectomía total y, como podemos ver en la imagen de la izquierda, la pieza de histerectomía, pues se presentaban miomas de gran tamaño. Recordemos que el más grande medía hasta 15 centímetros.
Y en la imagen de la derecha podemos ver la cicatriz de la cesárea corporal, la cual no presentaba ningún tipo de alteración ni ninguna zona dehiscente. En cuanto a la anatomía patológica, descartar que el tejido presentaba un alto componente inflamatorio y en el miometrio, aparte de este componente inflamatorio, se veían algunas zonas con áreas de abscesificación, las cuales también se encontraban en algunos de los miomas junto con signos de degeneración y de necrosis isquémica. Nos gustaría hacer hincapié en que esta histerectomía no resultó como una complicación directa de la técnica quirúrgica empleada, en este caso la cesárea corporal, sino que fue más bien una complicación de secundaria a una sepsis que fue debida a una coriamnionitis de larga evolución. Y para ello, para reforzar este concepto, hemos hecho referencia a este artículo en el cual podemos ver que analizan del total de pacientes con coriamnionitis, de las cuales hasta el 1,3% llegan a desarrollar una sepsis, e incluso hasta el 1,1% en los casos de coriamnionitis de larga evolución pueden terminar en histerectomía precisamente por ser el útero el foco de la infección. Bueno, ya para finalizar y a modo de conclusiones, destacar que a pesar de que sea una técnica quirúrgica que hoy en día es excepcional, sí que vemos que en los últimos años hay un incremento de esta misma. Esto se debe a un aumento de la edad materna media, así que deriva en un aumento de la miomatosis en el embarazo, un aumento también en los casos de acretismo placentario y un mayor número de extracciones fetales vía abdominal en grandes prematuros. Este incremento supone que debemos conocer la técnica quirúrgica para aquellos casos en los que sea necesario. También debemos saber que van a ser casos muy concretos, que es necesario una valoración conjunta de los casos en los que la vamos a realizar y que es necesario saber la técnica quirúrgica, conocerla para poder realizarla de la forma más rápida y más hábil posible. Asimismo, necesitamos conocer cuáles son las complicaciones derivadas de este tipo de incisión para poder identificarlas y poder resolverlas cuanto antes. Aquí os dejamos la bibliografía que hemos utilizado para repasar este concepto. Y nada, daros las gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que habéis hecho una exposición magnífica. Enhorabuena. Habéis presentado primero un poco cuál es la situación sobre el tema, el desarrollo del caso clínico y luego vuestros comentarios. Y la verdad es que creo que es un caso muy interesante y que se presta a que haya un debate importante. Así que quiero dar paso a nuestros expertos para que inicien esa mesa redonda. Darle las gracias de nuevo por su asistencia y que hayan podido estar aquí con nosotros para dar realce a esta mesa. Y nada, adelante, nuestros expertos. Bueno, pues nada, felicitar a Daniela y a Manuel por la exposición tan clara y tan elocuente que han hecho, y agradecer también a la SAGO que aborde estos temas un poco olvidados de la obstetricia. Y yo creo que enfatizar un poco en lo que han dicho ellos, que a pesar de ser una técnica un poco olvidada, yo creo que dada la población que atendemos últimamente, pues el tener habilidad en realizar esta técnica nos va a permitir abordar una serie de situaciones que nos vamos a encontrar con mucha frecuencia. Como ella ha referido, pues tenemos mucho más incidencia de acretismo placentario, de gran prematuridad, que yo creo que el plantearnos al menos tenerla presente, que podemos recurrir a ella, pues nos va a ofrecer mejores resultados en nuestras pacientes. Sí es verdad que, bueno, es obvio que no es ni mucho menos algo frecuente ni que sea de práctica habitual, pero desde luego nuestra experiencia en nuestro hospital, que, hombre, pues dada el número de partos que tenemos y la patología que abordamos, pues sí la hemos hecho con una cierta frecuencia y los resultados yo creo que han sido buenos. Entonces, bueno, pues animar un poco a tenerla presente al menos, ¿no? Sobre todo nuestros residentes que quizás la tengan un poquillo más olvidada. Hola. Buenas noches, ¿me oyen? Sí. Sí. ¿Se me oye? Sí, bien, se oye bien. Sí, ¿qué tal? Felicidades, lo primero. Es un caso muy interesante. Siempre que tenemos una coriamnionitis tan precoz y de evolución tan tórpida, los resultados suelen ser desfavorables para
el posoperatorio materno, ¿verdad? Yo quería añadir alguna cosa, si me permitís, porque yo he hecho ya bastantes cesáreas de este tipo, pero recordad que habéis puesto prematuridad por debajo de 26 semanas, básicamente por el tamaño uterino, ¿no? Pero porque no hay segmento, es grueso y estrecho, y es difícil de extraer un bebé por ese camino. Pero también tenemos muchos casos de CIR extremo precoz, de tal manera que a lo mejor una gestación de 28 o 30 semanas es un bebé de 700 gramos, 800 gramos. Esto con relativa frecuencia lo vemos y también quisiera yo incluirlos en ese subgrupo de indicaciones, si os parece bien. Y luego otro aspecto que me gustaría añadir en relación a la extracción, yo desde hace años practico una extracción en bloque, es decir, no hacemos amniotomía, sino que hacemos una disección del plano coriodecidual y sacamos el bebé en bloque. El objetivo es minimizar el trauma sobre el bebé. Yo siempre comento que estos bebés son como un chupachús. Son muy delgaditos, pero la cabeza es gruesa en relación al tamaño del cuerpo. Y muchas veces nos confiamos en que el espacio de extracción, sobre todo en las podálicas obviamente, dice, bueno, hacemos un cálculo aproximado del tamaño de la incisión y bueno, por aquí va a salir. Y empiezas a sacar el bebé por los pies y cuando llegas a la cabeza, por ahí no sale. Y no sale y le manipulas y para arriba y para abajo, acabas haciendo una T para ampliar la incisión y puedes sacar la cabeza y al bebé le has sacado machacado. Realmente son bebés muy frágiles y la tracción sobre los miembros hace, con frecuencia lo veréis, hematomas y la cabeza o la manipulación del cuello es delicada. Por tanto, yo insisto que la incisión corporal con extracción en bloque tiene la ventaja, primero, del espacio y segundo, de la no manipulación sobre el bebé. Si tenéis paciencia, yo tengo algunas imágenes, si queréis la podemos compartir, no sé si seré capaz de hacerlo correctamente, pero para que veáis cómo es una extracción en bloque, son imágenes más que un vídeo, pero puede orientar, si os parece lo puedo añadir. Vamos a ver, compartir pantalla. Estamos aquí. Vamos a ver. Un segundito. Vale, aquí. Vamos a ampliar. Vale, este es un caso que es una primigesta de 28 semanas con una preeclampsia grave injertada. Son 28 semanas, pero fijaros, es una incisión de Van Steel. La incisión en el abdomen es fundamental, pero también tenemos que tener en cuenta que no es nada comparable vuestras 26 semanas con un útero polimiomatoso que un útero de 28 semanas con un CIR. El útero, fijaros, es que no llega prácticamente al ombligo. Por tanto, en una incisión transversa, habitual, tienes toda la superficie del cuerpo uterino a tu disposición. Quiere decir que eso también hay que plantearlo. Efectivamente hay que hacer una incisión corporal, vertical, hasta que lleguemos a en este caso se ve ya la placenta, ¿verdad? La unión entre... Por apartamento, plan... No sé. Vale. Luego, esto es como hacer una extracción manual de la placenta, pero con 2 dedos, o con 3, según el tamaño de vuestras manos. La mía es muy grande y con 2 dedos lo tengo que hacer. Pero la idea es hacer, como haces con el borde cubital de la mano, una extracción manual, pues en esto vas disecando toda la bolsa, ¿veis? Va apareciendo, aquí se ve en la línea, esto es la placenta y la unión entre el corión liso y el frondoso, ¿vale? Si seguimos avanzando un poco, ya vemos toda la bolsa y el siguiente es el feto extraído por completo. Y aquí podemos ver lo que os decía, este es el tamaño de la cabeza, la cabecita, la mano, ¿verdad? Aquí hay una ventana de amnios, el corión está aquí, el corión liso está retirado y es bastante más translúcido el amnios que el corión, ¿no? Lo que quiero deciros es que con esta modalidad de extracción, que es mucho más sencilla de lo que parece, evitas manipular el bebé y sale de alguna manera con una IRBAG. Y luego este es el tamaño de la incisión, que es bien... O sea, este es un útero
como veis, muy pequeño, que lo puedes manejar exteriorizando por una incisión que no necesariamente tiene que ser una incisión vertical en el abdomen. ¿Vale? O sea, que son cosas que me gustaría también pues, aportar. ¿Vale? Si queréis puedo enseñaros alguna otra cosa, porque también lo último que estamos teniendo es el acretismo, como habéis dicho. Cada vez estamos teniendo más casos de acretismo. Yo solo he tenido... vamos a ir para atrás, perdona. A ver si soy capaz de irme de aquí. Vamos a ver. Este es el del acretismo. Perdón un segundo. Disculpadme, ¿eh? Vale. Vale. Este es un caso bastante reciente que tuvimos y es el único que he tenido y por eso lo quería compartir con vosotros. Este es una gestación a término con 2 cesáreas anteriores, hechas en su país sudamericano, no recuerdo si era Ecuador, y este era el control de su tercer embarazo. Y se vio pronto que la placenta estaba inserta sobre la base de las cicatrices anteriores. Y en el control final, en la última ecografía, se insinuaba que estaba introduciéndose por el miometrio. Hicimos una resonancia y prácticamente no toda ella, pero sí una buena parte estaba infiltrando el miometrio de la zona de la cicatriz. Estamos hablando de una mujer de unos 40 años, no recuerdo todos los datos, y le comentamos el riesgo hemorrágico que tenía y nos planteamos hacer una incisión corporal manteniendo, extrayendo el feto y manteniendo la placenta in situ y haciendo una histerectomía con placenta in situ. Y en este caso sí, como veis, es un útero a término, a pesar de que tenía dos incisiones tipo Fan Steel, hicimos lógicamente una laparotomía media, ¿no? Y en estos casos, la siguiente foto, es la incisión en estos casos, en lugar de ser por la línea media corporal, pues aprovechas y haces en una fúndica corporal. Lo mismo os digo, hacemos la incisión hasta que aparece, como veis ahí, la bolsa de las aguas, ¿no? Y tratamos de hacer, perdón, esto es luego tengo un pequeño vídeo, o sea, lo que quería poneros ahí es que la incisión, como veis, es en el fondo, y hacemos una, no sé si puedo ver, si me permitís un momentito. Luego a esta mujer le realizamos, esta era la zona de adherencias previas que tenía en el segmento, y al final hicimos una histerectomía obstétrica con el útero in situ. Creo que tengo, a ver, aquí. No está grabado en todo entero como vosotros tenéis, que está fenomenal. Esto hicieron algunos de mis compañeros, que yo no me di cuenta, hizo alguna pequeña imagen sobre lo que hicimos. Es 1 minuto o 2. Vale. Esto es la extracción, como vemos, en bloque, ¿no? Por el fondo. Y una vez que ya tenemos ahí... Vale. Ahora lo que hacemos es seccionar el cordón a ras de la placenta, no se ve mucho mejor, y con esto acabamos, y lo que hacemos es mantener la placenta in situ sin manipular y hacer la sutura, y a continuación pues la histerectomía. Bueno, son distintos ejemplos de qué cosas se pueden hacer en situaciones como esta. Y yo ya esto lo he vivido una vez, pero desafortunadamente lo viviremos más veces. El acretismo placentario es nuestra principal, yo opino que es el principal problema que vamos a tener ya y en el futuro inmediato, porque la tasa de cesáreas, como sabéis, es altísima, las tasas de cesáreas de repetición, pues lo mismo, y acabaremos teniendo muchos enfrentamientos contra el acretismo y con muchas complicaciones. Y hay que tener esto siempre en la cabeza para evitar tener que actuar y hacer lo mismo, pero habiendo primero tratado de extraer la placenta y acabas haciéndolo todo por detrás, ¿no? Se trata de ir
a mi modo de ver, cogiendo la delantera en esta situación. Y lo que habéis comentado, que me ha parecido excelente, es ese planteamiento previo con la mujer y su pareja de cuáles son las circunstancias, los consentimientos adecuados para un tipo de incisión, y en este caso hay que hacer una incisión abdominal diferente a la que tenías, pues esto estéticamente te va a resultar, pues hay que asumir que esto es lo que hay que hacer, y luego que el riesgo hemorrágico es tan alto que la histerectomía, aunque es alto el riesgo, es mucho mejor hacerlo de esta manera que no de segunda intención, o como habéis hecho vosotros en este caso, la histerectomía no sé cuántos días después, 2 o 3 días después, imagino, en un posoperatorio tan tórpido que lleva muchas complicaciones. Yo entiendo que el caso en el que os habéis presentado no se puede hacer una histerectomía de entrada con una pareja nueva, sin haber descubierto el deseo genésico. Habéis hecho lo que creo que había que hacer, mantener en todo momento una actitud conservadora respecto al útero, y ya desafortunadamente no pudo completarse. Pero creo que estaba muy bien enfocado. A vuestra disposición para cualquier duda o comentario. Muchas gracias. Bueno, sí, como acabas de comentar, en este caso en concreto es que la paciente y su pareja hacían mucho hincapié en evitar todo lo posible la histerectomía, que se les planteó que podía llegar a ser una situación en la que nos viéramos en necesidad en la cesárea, que ellos asumían que era una de las posibles complicaciones, pero hacían muchísimo hincapié e insistían mucho en evitarlo a toda costa. Claro. Es comprensible, es comprensible. Yo creo que tenía 40 años, me parece, 41 años, sí. Ya. Muy delicada la situación, ¿eh? Lo habéis hecho muy bien. Bueno, en relación a lo que ha comentado el doctor Odriozola, pues muy interesante lo de la extracción en bloque, que creo que en los casos de grandes prematuros la verdad que es una técnica que yo creo que aporta muchísimo. Y esto hace hincapié un poco que viene en relación al caso este en concreto, y es lo que usted ha comentado de la extracción del manejo de la cabeza en los grandes prematuros. En este caso en concreto, habíamos detectado que los miomas tenían completamente encarcerada la cabeza. Si hubiéramos optado por una extracción más baja, seguramente la cabeza se nos hubiera quedado atrapada. Esto también, sí, aporta también, va en dirección también a la importancia del estudio previo a la hora de afrontar la cesárea y el trabajo de nuestros compañeros de diagnóstico prenatal y tal, sobre todo tanto en los grandes prematuros para localizar o dirigir dónde vamos a hacer la incisión, porque como usted también ha comentado, ¿no? Se puede hacer una corporal normal o fúndica, y eso depende mucho también de la patología que estemos manejando, depende de dónde esté el acretismo, y entonces el estudio es muy importante. Efectivamente. O sea, a mi modo de ver, hay que tratar de evitar una histerectomía, que yo creo que es la peor de las opciones, ¿no? Porque la histerectomía, primero, es mucho más compleja de suturar, la haces generalmente siempre a posteriori, es decir, una vez que ya has hecho la manipulación, el trauma, ¿no? Ahora le hago la T, ahora tengo que suturarlo, y el pronóstico para la gestación futura es igual o peor de malo que con una corporal. Yo creo que esto hay que anticiparse. No siempre es posible hacerlo ecográficamente, porque muchas veces yo me lo planteo siempre cuando ya sé que es una estática inadecuada. Cuando está de cabeza, también te lo tienes que plantear. Cuando está de cabeza es mucho más fácil medir el tamaño de la cabeza en relación con el tamaño de tu segmento en ese momento. Si es adecuado, sobre todo si ha tenido trabajo de parto o no, tienes un segmento o no, en función de la edad gestacional también influye mucho. Pero cuando tienes una ausencia de segmento, claramente, porque está claro que no lo tienes, va a ser grueso, va a ser estrecho, olvídate de entrar por ahí. Porque te va a engañar el tamaño del feto, lo que os he dicho del chupachur. Yo siempre se lo digo a mis residentes, pensar en un chupachur. Tiras del palito, que bien sale el palito, y cuando llegas a la bola es que es imposible. Técnicamente, además el otro tiende a contraerse, ¿verdad? Y acabas atrapado. Yo lo evito desde hace muchos años, lo evito. Y bueno, pues asumo que la histerectomía corporal luego tiene sus complicaciones, pero una histerectomía en T tiene las mismas, y además de dejarse el feto machacado, al pediatra que lo resuelva él. No sé si quería hacer algún comentario. En primer lugar, por supuesto, dar la enhorabuena por la presentación
y el contenido ha sido magnífico y yo creo que ha dejado un poco tema al debate. De hecho, bueno, se están comentando cosas porque ya que estamos aquí ahora hay que comentar algo, pero realmente la exposición nos ha dejado un poco casi todo resuelto, ¿no? Pero bueno, por comentar algo más, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha dicho hasta ahora por el resto de los compañeros. Quisiera un poco llamar la atención sobre resume un poco algunas de las cosas que se ha dicho, es la planificación. Es decir, siempre que podamos planificar, incluso en las situaciones urgentes, si nos tomamos 15 segundos para hacer una planificación, puede ayudarnos muchísimo. Esa planificación empieza por decidir la vía de abordaje abdominal. Es decir, vamos a hacer un fan steer o vamos a hacer una laparotomía media. Como nos ha dicho Juan Manuel Urzola, no siempre hace falta hacer una laparotomía media para hacer una incisión fúndica. Úteros muy pequeños, aquí ya tenemos suficiente experiencia para saber que hay úteros muy pequeños que se quedan por debajo de la sínfisis del ombligo, podemos hacer una fúndica en un fan steer sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, planificar. Si no vayamos a hacer el esquema clásico de la laparotomía media para hacer corporal, porque nos podemos encontrar con una laparotomía media y que tengamos que operar hacia abajo, que el fondo uterino lo tenemos más abajo que la incisión. Como decía, planificación fundamental, incluso en la urgente. 15 segundos para planificar cómo vamos a hacer. ¿Qué podemos esperar encontrarnos? Y cuál será la intervención exacta que queramos hacer. Las indicaciones también controvertidas. Hemos visto indicaciones que se nos recogen en literatura. No, la obesidad mórbida. Quizás esto un poco, al menos desde mi punto de vista, es una indicación ya superada, ¿no? La obesidad mórbida hoy día y otras técnicas quirúrgicas que no incluyen la incisión uterina corporal como para resolverlo. Las presentaciones podálicas en los prematuros. Pues bien, es cierto que es una de las indicaciones más clásicas, no la más clara, porque es la transversa oligoánea en el prematuro. Esa es la que menos discute. Una de los gran prematuro, situación transversa oligoánea. Y si es del pseudo inferior, pues ya lo tenemos todo. Esa es la indicación indiscutible. Pero a partir de ahí, si empezamos a desmontar un prematuro de nalgas, pero con líquido, con una cantidad de líquido normal, ya empezamos a situarnos en indicaciones ya un poco más en el límite, más difíciles de decidir. Es cierto que abocarnos a una T de urgencia, bueno, la incisión al final, el pronóstico de incisión es el mismo que si hubiésemos hecho en el corporal, el pronóstico fetal no va a ser el mismo. Pero también es cierto que si podemos hacer esa extracción en bloque, que también nosotros la practicamos siempre que podemos, algunas veces por una incisión segmentaria transversa se puede hacer. Pero a pesar de planificar si vamos a hacer un fan steer o si vamos a hacer una media infraumbilical, después cuando vemos el útero es cuando vamos a saber exactamente qué es lo que vamos a hacer. Eso es. Hayamos hecho el tipo de incisión abdominal que hayamos hecho, cuando nos encontramos ese útero, que resulta que esperábamos que tuviese un segmento medio formado, o que ya esa forma de embudo no fuese de embudo, y resulta que nos encontramos una zona en el segmento que tiene 3 o 4 centímetros, pero no de espesor solamente, sino de anchura. Es decir, obviamente, en esos 3 o 4 centímetros que tiene ese útero, no vamos a poder hacer ningún tipo de incisión. Entonces, hayamos hecho un fan steer o hayamos hecho una media, al final vamos a tener que hacer. Puede ser que tengamos que conformarnos con una vertical baja, si no tenemos otra opción. Y eso nos llevaría a otro tipo de comentario. La vertical baja es una opción también. Dentro de estas cesáreas que no son las segmentarias transversas, en algunas de las ocasiones, en algunas de las indicaciones, la vertical baja es una opción. Es una opción que tiene como ventaja que el pronóstico no es tan malo en cuanto a pronóstico de ruptura uterina. No es tan malo como para la corporal. Y bueno, de hecho parece que la literatura me informa de que la ruptura uterina en la vertical baja viene a ser aproximadamente la misma que la segmentaria transversal. Pero es cierto que normalmente no tenemos tanto campo y que algunas veces la vertical baja empieza baja y termina alta. Bueno, yo solamente a modo de resumen de mi comentario, la planificación siempre que sea posible.
y la planificación en dos momentos. Uno, antes de hacer la laparotomía y después una segunda planificación, viendo la forma, el tamaño y el problema que nos podemos encontrar en nosotros, los vasos que nos podemos encontrar, en qué zona nos podemos encontrar, los miomas que pensamos dónde pueden estar, la placenta en qué zona está. Planificación importante. Yo sí que os quería preguntar una cosa. A ver, Daniela y Manuel Jesús, ¿vosotros creéis que de este caso clínico nosotros hemos aprendido algo? ¿Hemos aprendido algo a futuro? ¿Hemos cambiado algo en nuestra práctica clínica? ¿Hemos planificado mejor aquellas situaciones complejas que se nos han presentado? ¿Hemos cambiado algo en nuestras rutinas diagnósticas y de actuación ante casos similares? Bueno, yo creo que nosotros diariamente... A ver lo que vas a decir. Bueno, creo que nosotros diariamente hacemos bastante bien nuestro trabajo, no sé, con esta paciente creo que lo hicimos bastante bien, se tuvo en cuenta en todo momento lo que la paciente deseaba, se planificó la vía de abordaje, se plantearon las posibles complicaciones que se pudieran presentar y en todo caso se fueron poniendo sobre la mesa los distintos escenarios en los que nos podríamos haber encontrado y después de esta paciente, igual que con otros muchos casos, yo creo que lo hacemos de la misma forma. Sí, yo creo que la planificación en este caso fue la adecuada porque es la sistemática que solemos seguir a la hora de trabajar. Sí que transmite, digamos, la importancia de tener en cuenta esta opción, sobre todo, bueno, a nosotros como residentes, la importancia de considerar que no todas las cesáreas son cementarias transversas y que te puedes encontrar en situaciones que requieran otro tipo de incisión, otro tipo de abordaje que tienes que tener presente. Sobre todo en un centro como el nuestro que atendemos tanta patología. Vale, pero evidentemente hay unas herramientas diagnósticas que a veces se nos olvidan y que están a nuestro alcance. Es decir, el uso ecográfico para planificar, ver la morfología, ver la anatomía de ese útero y esos accidentes que pueden tener o esos fenómenos que nos ha contado Alberto o Juanma y lógicamente son herramientas que tenemos que utilizar y que a veces no pensamos en ellas. Sí, muchas veces las situaciones de urgencia es verdad que se dejan de lado, pero bueno, yo creo que cada vez más frecuentemente estamos pensando. Y aunque sea para una Yo no sé si alguien de los asistentes quiere hacer alguna pregunta también. Bueno, yo quería preguntar ahora que vuestro jefe nos oye. Todos estos casos los presentáis con el comité perinatal, lo valoráis solo con el equipo de guardia de paritorio, con el equipo que habitualmente está en paritorio. ¿Cómo planteáis estas situaciones que son tan comprometidas? ¿Quieres que respondan ellos o quieres que responda yo? Pues preferiría que respondieran ellos, porque Vale. No, pero oye, sin problema. El doctor Gómez Castellanos también puede responder, ¿eh? También. Sí. Nosotros tenemos, bueno, si me permite, un comité de obstetricia que normalmente aprovechamos para presentar este tipo de casos y lo hacemos de manera conjunta. Ahí están nuestros compañeros de diagnóstico prenatal, nuestros compañeros más veteranos y lo intentamos abordar conjuntamente. Y bueno, yo creo que sí, pues bueno, todas las opiniones en estos casos, porque la obstetricia es verdad que a veces que no te da, por muchas cesáreas que hagas, siempre te puede sorprender y la experiencia que aporte cualquiera siempre es positiva. Y cuanto más gente opine y pueda haber opciones diferentes, pues siempre es bueno. Y normalmente lo hacemos así, un planteamiento en el comité de obstetricia y luego, pues siempre que se pueda planificar, pues lo planificamos. Perfecto. Bien, ¿alguien tiene más alguna pregunta? Bueno, pues entonces yo, bueno, por supuesto quería dar las gracias a todos los asistentes, pero muy especialmente la enhorabuena a nuestros ponentes que han tenido un gran nivel. Yo creo que esto pone un poco de manifiesto que esta experiencia que hemos iniciado
con el Rincón de Residentes, la verdad es que está siendo muy, muy interesante y muy productiva y que nos está aportando mucho a todos. En este caso concreto, yo casi que podría destacar que nos ha planteado que a la hora de abordar la obstetricia, sobre todo cualquier área de la medicina, pero sobre todo la obstetricia, que es también muy práctica y mucho más compleja, pues que hay que tener una mentalidad abierta y que hay que valorar las opciones. Por tanto, la evaluación previa, el trabajo en equipo y esa valoración va a ser fundamental. Destacar, como decía, la magnífica exposición y el debate que ha sido tan enriquecedor. Así que agradezco mucho a los expertos lo que han aportado, que además no solo el agradecimiento mío, sino el de todos los que están en el chat, que están remitiendo el agradecimiento por la presentación, por el debate, por todas esas imágenes que ha puesto el doctor Odriozola y que la verdad es que ha sido súper interesante y que nos ha parecido, yo creo que a todos nos han dado otra visión también un poco de lo que es nuestra actividad diaria. Así que por mi parte solamente dar la enhorabuena e insistir en que gracias a todos los que estáis participando en esta experiencia del Rincón de Residentes, siguen viniendo felicitaciones como estáis viendo y animaros a que, por supuesto, que sigáis planteando desde todos los hospitales, no solo de los grandes, sino también de hospitales comarcales, que vayáis presentando vuestros casos para próximos debates. Insistir en que lo vayáis redactando, que habrá luego el libro que luego pensamos editar y, por supuesto, pues nada, agradecer a todos de nuevo vuestra participación y vuestra asistencia. Y quiero dar la palabra a Jesús Jiménez porque cierre un poco la sesión. Bueno, yo para cerrar, ya sabéis, todos nos llevamos en la mochila para casa en nuestra práctica clínica diaria en nuestra área obstétrica, que la cesárea corporal sigue vigente en casos seleccionados, como dice Alberto y como dice Juan Manuel Odriozola, que lógicamente cada vez hay más indicaciones porque cada vez tenemos más prematuridad, más secretismo y más mujeres añosas en situaciones que nos plantean un reto continuo. Bien, yo creo que daros las gracias a todos porque nos llevamos la lección aprendida a casa. Así que es un placer que estar aquí con vosotros y ya sabéis, el mes que viene tenemos caso nuevo que nuestros compañeros de Granada nos van a ilustrar. Así que buenas noches, muchas gracias a todos y como siempre es un placer estar con vosotros. Gracias, hasta luego. Gracias.